Big Data. Integrantes. Jorge Roncancio, Marlon Noguera y Cristian Moreno. Entendimiento del negocio. Top Active Football Player Data. ¿Quiénes son los beneficiarios? Serían aquellos interesados en comprender la relación entre los principales jugadores de fútbol. El dominio se encuentra en el dominio análisis de datos en medios deportivos. El alcance. Solución. Ejecutar un proceso de análisis de datos sobre los datos reales de jugadores de fútbol almacenados en una base de datos MongoDB con el fin de encontrar métricas y o similitudes entre los jugadores. Los resultados esperados es incorporar los datos en la base de datos MongoDB con el propósito de centralizar y gestionar la información, profundizar en la comprensión del conjunto de datos y realizar un análisis minucioso de los resultados obtenidos. El plan que seguimos. Los objetivos. El objetivo general. Alimentar una base de datos MongoDB con base de los mejores jugadores de fútbol activos con el fin de aplicar un proceso de análisis de datos para encontrar similitudes entre los jugadores. Acá se encuentran los objetivos específicos. La estructura propuesta, una alimentación, un proceso de análisis de datos, una visualización de resultados. Restricciones de escalabilidad. Existen requisitos funcionales como la alimentación, el análisis, la preparación, el modelado y la integración con herramientas y pues existen requisitos no funcionales como la fiabilidad, la escalabilidad, la eficiencia y la facilidad de mantenimiento. Las tecnologías a utilizar, bueno, escogimos nuestras tecnologías MongoDB, PySpark y GitHub. La justificación es que Mongo se selecciona por su capacidad de manejar datos no estructurados como los relacionados con los jugadores de fútbol, su escalabilidad y flexibilidad. PySpark se eligió debido a su gran capacidad para procesamiento distribuido y GitHub es común para almacenar y colaborar en proyectos de código. Acá a continuación podemos encontrar las ventajas de cada una de estas herramientas y también las desventajas de cada una de estas herramientas. Iniciamos con la creación de la base de datos haciendo uso del servicio gratuito en nube de Atlas que nos permite generar una base de datos de MongoDB de manera gratuita, haciendo una configuración muy sencilla donde asignamos un clúster, asignamos una dirección IP y posteriormente este nos genera un driver que podemos utilizar en Google Colab a través de la librería PyMongo y hacer una conexión con este servicio. Luego de crear la base de datos podemos crear una colección dentro de ella y luego, para configurar PySpark, podemos utilizar la librería PySpark SQL y Find PySpark, que nos permite generar una instancia de conexión entre MongoDB y PySpark, haciendo uso del driver previamente creado y la configuración básica que nos pide la librería. Luego traemos el archivo que teníamos alojado en GitHub en formato JSON para cargar todos los documentos dentro de la base de datos, evidenciando que nos carga 565 documentos. Aquí podemos ver la estructura de uno de ellos y podemos hacer un análisis estadístico de las variables numéricas del dataset. Vemos los 5 primeros registros y hacemos algunos filtros para ver las nacionalidades de los jugadores, la cantidad de jugadores, el tipo de pierna dominante y demás. Vemos que solamente hay una colección creada dentro de la base de datos y en un análisis de la colección podemos ver que hay 565 registros creados que pesan 149.725 bytes y el tamaño de sus índices son 32.768 bytes. Luego podemos hacer algunas visualizaciones de los datos, viendo aquí un poco los números de jugadores por nacionalidad, la distribución de las posiciones de los jugadores dentro del campo, la distribución de la altura de los jugadores, la distribución de la pierna dominante de los jugadores y finalmente la distribución de edad de los jugadores. Haciendo algún análisis descriptivo y de correlación, podemos ver que existe una correlación positiva débil en las variables de altura y altura y nacionalidad, y una correlación negativa débil entre edad y nacionalidad. Hola a todos, mi nombre es Marlon Noguera y ahora vamos a proceder con el análisis de calidad de los datos. Iniciamos con el resumen de calidad de los datos, identificando los tipos de datos en cada campo. Utilizamos una tubería que verifica y analiza los tipos de datos almacenados en los campos Age, Height, Name, Nationality de los documentos en la colección de Mongo. Observamos que hay dos campos que deben ser convertidos, Height y Age. Luego en la búsqueda de valores atípicos no se encontró ninguno. En documentos con campos de baja calidad no se encontraban documentos con campos nulos, vacíos o con valores inapropiados. En la identificación de valores duplicados se encontraron 185 documentos duplicados. Luego procedemos con la limpieza de los datos. No hay documentos con campos faltantes. Aquí procedemos a limpiar los datos duplicados. Observamos que no hay datos atípicos a través de gráficos boxplot. En datos inconsistentes, la variable nationality necesita modificación, ya que el valor pues es solo un link en una imagen
Entonces extraemos el dato del país del final de la cadena y modificamos todos sus valores. Y finalmente realizamos algunas consultas en MongoDB, como el listado de todos los jugadores, el listado de los jugadores ingleses y noruegos. Hacemos un agrupamiento por nacionalidad y vemos los jugadores ordenados por club y posición.